Pues nada, ya estoy aquí con Teresa, ¿qué tal? Hola Alex, ¿qué tal? Buenos días y nada, muchas gracias por invitarme al podcast y darme la oportunidad de hablar, bueno, en nombre de las asociaciones con las que colaboro del rasgo de la alta sensibilidad, que es un tema que a mí me apasiona. O sea que si me embalo mucho, tú me paras, ¿eh? Que yo, si me apasiona este tema, me gusta mucho hablar de él. Gracias a ti por venir, porque imagino que estaréis hasta arriba, que habrá muchas cositas que hacer y has tenido un ratito para venir por aquí. Ujú. Cuéntanos un poco sobre ti, Teresa. Muy bien. Bueno, soy originaria de Vigo, pero ya hace bastantes años que vivo en Barcelona. Y bueno, el motivo por el que estoy aquí, bueno, trabajo en el sector educativo, ¿no? Sobre todo en los estudios internacionales, pero el motivo por el que estoy hoy aquí es mi vinculación sobre todo con la PASE, la Asociación Española de Personas, perdón, la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España, de la que soy vocal, y también soy presidenta fundadora de la Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad. Entonces, hace bastantes años ya bueno, soy una apasionada de la psicología de la personalidad en general desde siempre y hace muchos años que redacto contenidos sobre todo sobre el rasgo, pero temas vinculados a veces, ¿no? Esto tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y se va un poquito más allá, temas de autocuidado, etcétera. Y me encanta pues, comunicar, ¿no? En general y ser didáctica. Vengo del mundo de la educación, entonces desde siempre me ha gustado mucho comunicar y eso. Y nada, y con las asociaciones pues hemos recorrido ya hace más de 10 años un camino muy apasionante que estamos creciendo muchísimo y bueno, es muy gratificante ver que a la gente le va sirviendo, ¿no? Lo que las asociaciones hacen a nivel de divulgación, que es la principal misión que tenemos, es dar a conocer este rasgo y también bueno, poner en contacto a unas personas que lo tienen con otras bueno, los pasitos que vamos dando, ves eso, que a la gente que le resulta útil. Entonces, bueno, sería más o menos eso. Vale, pues vamos a entrar ya directamente al tema, a que nos lo presentes. Antes de empezar, me considero un Lego en él, entonces me interesa mucho este capítulo también a nivel personal para aprender de ello. Ujú. Te voy a ser sincero, cuando lo empecé a escuchar y a saber de él, de primeras me generó un rechazo bastante Ya, importante. ya, Lo asociaba a postureo, ¿no? sí. Después, conociendo a gente, investigando un poquito más sobre el tema, pues empecé a dilucidar o a pensar que había algo interesante ahí a nivel clínico que como psicólogo me podía aportar saberlo, ¿no? Y estoy un poco en ese punto, en acabar de entenderlo y en acabar de descubrirlo. Así que cuéntanos qué es el PAS o qué es el rasgo Ah, PAS. exacto, ya empezamos con el acrónimo, que igual alguien no lo conoce, ahora ya cada vez se conoce más, pero PAS sería una persona con alta sensibilidad, no es nada que tienes, a veces se oye por ahí erróneamente, tengo el PAS, no, tú no tienes nada, tú eres una persona, ¿no? PAS, una persona con alta sensibilidad. Entonces, a ver, es un término muy mal entendido por dos motivos. Una, por su propia terminología, la palabra sensibilidad, sensible, ¿no? Se queda corta para definir. Hoy en día se considera un constructo. Para quien no está familiarizado con psicología, un constructo sería un conjunto de características que van juntas, ¿no? Si yo qué sé, la inteligencia pues implica varias cosas, resolución de problemas complejos, intuición, bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo mismo, es un conjunto de características que van juntas en la persona y, el ser sensible emocionalmente es solo una de ellas, ¿no? O el ser sensible de manera física. Y entonces se queda muy corto. Eso produce bueno, malas interpretaciones. Y después la segunda es que también a veces hoy en día todavía es desconocido y se difunde mal en redes. Por el motivo que sea, es un término que ha calado mucho, más a nivel de divulgación incluso, ¿no? Que a nivel científico, al menos en nuestro país, y entonces a veces se divulga de una manera muy, muy limitada, muy sobresimplificada y por eso creo que es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es la alta sensibilidad? Y bueno, hay una cosa que está demostrada ya desde hace muchísimos años, hay un montón de evidencias científicas que no solo los seres humanos, sino cualquier otro tipo de animal, hay individuos con diferentes grados de sensibilidad al entorno que la rodea. O sea, tienen un sistema nervioso, ¿no? Nosotros todo el rato, por supuesto es un proceso súper inconsciente, estamos captando estímulos del entorno a través de nuestros nervios sensitivos, el sistema nervioso central los procesa, el cerebro
pues relaciona, ¿no? Oímos un ruido, nuestro cerebro relaciona ese estímulo que acaba de llegar, o un estímulo visual quizás, una luz o lo que sea, con cosas que hemos vivido antes o con, bueno, un conocimiento subconsciente que tenemos. Ahí se procesa, se le da un sentido y después hay una respuesta. Una respuesta puede ser cognitiva, ¿no? Ah, mira, esto significa esto. O puede ser de comportamiento, me pongo, yo qué sé, si es un estímulo, hace frío, ¿no? Hay corriente, voy a cerrar la ventana, ¿no? Te pones en mal. O una respuesta emocional, a estos días con el calor, me agobio, ¿no? Uf, no soporto, no sé qué. Bueno, pues en las personas que tienen una sensibilidad alta, o los individuos, también ya digo, hay animales, incluso se habla de plantas, ¿no? Su sistema nervioso es más sensible a todos estos estímulos. Hay varios aspectos, hay 4 aspectos de hecho. Recibes esos estímulos, llegan con más matices, captas más estímulos, llegan con más matices, se procesa de manera más compleja a nivel cognitivo, a nivel cerebral, ¿vale? Y entonces es normal que la respuesta emocional, entre otras, sea pues, más compleja y más intensa también, ¿no? Que esto, cuidado, que yo siempre me gusta enfatizar esto, el hecho de tener una emocionalidad alta, ¿no? No quiere decir que tengas una mala gestión emocional. Muchas veces, ¿no? Esto es bueno, una cosa cultural, la palabra sensible tradicionalmente se ha relacionado con ser quejica, vulnerable, ¿no? Es verdad, hay personas que son PAS, que tienen esto y que además tienen dificultades de gestión emocional por su historia personal, por mil motivos, ¿no? Que podemos hablar después. Pero realmente no tiene por qué. Puede ser una PAS, una persona que se conmueve mucho con los demás, que se emociona positivamente con una puesta de sol, que aprecia mucho el arte y bueno, a lo mejor que te toca mucho cuando te deja tu novio, pero todavía tener una buena gestión emocional, ¿no? Y una madurez emocional bastante decente. Y ya por último, bueno, también hay, que no lo he dicho, vinculado con esto, normalmente si tú captas muchos estímulos a tu alrededor, también captas estímulos emocionales. Y si tú además eres una persona con una emocionalidad compleja, te es más fácil captar a los demás, conectar con ellos. Por eso hay una capacidad de empatía normalmente elevada. Y ya, si sumamos todo este pack, ¿no? Captas mucho de todo tipo de estímulos cognitivos, emocionales, físicos, ¿no? De los más sensoriales, digamos, ¿no? Los procesas de manera compleja y todo lo demás, pues es normal que te satures antes. Entonces, si hay un sistema nervioso que se sobreactiva, que se activa antes, también se sobreactiva antes. Y por eso en las personas con este rasgo es muy importante el autocuidado. Este es un poco el aspecto, si quieres, la pequeñita desventaja que puede conllevar este rasgo sería este último aspecto, que si no te cuidas o te expones a situaciones con mucho estímulo, muy estresantes o lo que sea, pues puedes acabar agotado o bueno, con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces sería esto. Entonces podríamos decir, fíjate, se habla, vale, altamente sensible o alta sensibilidad, pero en realidad casi le iría mejor personas profundas o personas, bueno, eso, con con un sistema nervioso que reacciona, ¿no? O conectado, con personas porosas con el entorno. Hay muchas otras maneras en que lo podríamos llamar, ¿no? Personas permeables al entorno. Entonces, lo que se está enfatizando mucho en los últimos años es lo más relevante del rasgo, es que el entorno te influye mucho más, para bien o para mal. Quiere decir, ¿no? Pongamos un niño paz, la repercusión del acompañamiento que tiene en la infancia, para todos los niños sabemos que es súper importante, ¿no? El entorno en el que crece, pero a un niño paz le va a repercutir el doble. Para mal, pobrecito, pobrecita, si tiene ¿no? un entorno desestructurado, pues igual le va a pasar más factura que a su hermanito o su hermanita, pero también lo contrario. Un niño paz, una niña paz, pues bien acompañado, estimulado y bueno, que recibe cariño, va a tener más posibilidad de brillar, ¿no? Y de desarrollar más talentos y pues eso, es una persona que aporte, bueno, que un poquito más brillante en algunos aspectos, más creativa, etcétera. Y eso. Vale, me surgen un montón de preguntas de lo que acabas de contar, a ver si Sí, consigo sí, hacértelas todas, pues adelante. lo que dé tiempo. Sí, sí. Has hablado de paz como un constructo, como un rasgo. Em, yo entiendo la sensibilidad como un continuo. Entonces, ¿cuándo podemos decir o podemos hablar de una persona paz? Es decir, ¿hay algún método de Mm, ponderación? Es decir, cuando sí, puntúa más de 85 en cierta escala, se considera, o de lo que sea, me lo estoy inventando, se sí, sí, considera una sí, persona paz. sí. Cómo se mide esto?
Esto es muy interesante. No he mencionado, que creo que es importante también, ¿no?, para darle el mérito. El rasgo se definió en los años 90, aunque sí que hay muchos antecedentes de cosas similares o que al menos describían, ¿no?, el rasgo en parte, ¿no? Hay incluso estudios, lo que decían, de animales inhibidos, porque lo que dije antes de procesar profundamente, eso no lo he explicado, esto es muy importante, en las PAS lo que se ve es como, sería lo contrario de una persona impulsiva. Una PAS procesa, se lleva su tiempo, a ver, son décimas de segundo, ¿no?, pero en comparación con otro, procesa y siempre su respuesta es como más meditada, más... ¿no? Y entonces por eso se habla de animales inhibidos, los que no salen impulsivamente, sino que se quedan primero, ¿no?, prudentes y ven el entorno y después actúan. ¿No? Se ha hablado de animales reactivos, se ha hablado, quiero decir, animales temerosos también, porque son animales que enseguida se asustan, ¿no? Bueno, pues al final no deja de ser el porcentaje de... Entonces ya digo, aunque se estudió con diferentes términos antes, también hay las conductas de la inhibición en estudios anteriores, etcétera. Fue definido el rasgo sí como rasgo en los años 90, ¿vale? Por el matrimonio Aaron, por Arthur y Elaine Aaron. Ella comenzó estudiándolo como su tesis doctoral, su marido ya llevaba un recorrido enorme en el mundo académico y ya después se le sumó él y ya le dieron un marco teórico a esto, ¿no? Ya empezaron a darle forma. Entonces, esto es interesante porque, claro, ahora ya llevamos, parece que, reciente, pero ya llevamos unos cuantos años, del 97 hasta ahora, pues bueno, ya ha pasado, ¿no?, un par de décadas. Y entonces, bueno, lo bonito que es en ciencia es que se plantean cosas, se descubren y después se van perfilando y se van validando o descartando, se va modificando la teoría, el marco teórico. Entonces, en un principio, Elaine Aron sí que, bueno, distribuyó una serie de entrevistas y marcó un corte entre los PAS y no PAS, ¿no? Ella hablaba del 15, el 20% de la población, ¿no? Ella hay una escala de alta sensibilidad que a día de hoy está validado científicamente, ya incluso existe la adaptación cultural para España desde el año pasado. Sabes que los test psicométricos se validan, ¿no?, por culturas, ya tenemos la adaptación aquí también, lo tenemos publicado en la web de la PASE y de ACPAS. Y ella en ese momento estableció eso, incluso bueno, se lanzó una teoría muy interesante que hablaba de una teoría evolutiva, ¿no? Hablaba que en las especies habría dos tipos de individuos que ambos serían necesarios para la supervivencia de la especie. Entonces, por ejemplo, pongámonos los caballos, ¿no? Habría más el caballo de ir en la vanguardia, de ir delante, de enfrentarse a los depredadores, de salir a buscar comida, ¿no? El que vaya adelante, el de acción, vamos a decir, ¿no? Pero después habría otro tipo de liderazgo, si quieres, dentro de la manada, un liderazgo diferente, que sería bueno, caballo paz, entre comillas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que tendría sus sentidos más agudizados, que avisaría a la manada en caso de un peligro, se daría cuenta antes, y que también estaría pendiente de cohesionar a la manada, iría detrás normalmente, pendiente de que todos estén seguros. Entonces decía que entre los dos, ¿no?, uno de una manera y otro de otra, y esto lo trasladaba pues a los seres humanos, hablando de que habría el líder más de acción, de ahí que está ahí arriba, el político, el empresario, pero que siempre ha habido a la par los líderes como más intelectuales o más espirituales, los escritores, los filósofos, ¿no?, que serían un poco los que tienen una visión más global. Y es como un momento cuando está en oye, cuidado, que estamos yendo a la dirección contraria, perdón, la dirección correcta, ¿no? Y todo se parece, tienes razón, es verdad, vamos a reorientar a la gente creativa, bueno, y eso. Bueno, esto a lo largo de los años se ha ido matizando y hoy en día hay mayor consenso, se piensa que es, como tú dices, un continuum. Y entonces las últimas teorías en este sentido son las de Michael Plues y su equipo, y hablarían de que dentro de ese continuo habría como tres grupos, ¿no?, en la escala de alta sensibilidad, aproximadamente un 30% por arriba de personas muy, muy sensibles al entorno, muy influenciables por el entorno, otro 30% por abajo, ¿vale?, y después un 40% grueso en el medio, pero esto por supuesto una graduación, ¿no?, como puede ser con la introversión, extroversión, etcétera, ¿no? Sí, Pero, una campana de Gauss, ¿no? sí, exacto, justamente. Entonces, esto es lo que hoy en día, vamos, la mayoría de las personas considera. Esta es la teoría como más aceptada, ¿no?
Y se considera que eres una persona PAS cuando te encuentras en ese 30%, en ese margen superior, imagino, ¿no? Efectivamente, cuando das por encima de un determinado puntuaje en la escala de alta sensibilidad, ¿vale? Y bueno, y supuestamente si das alto en esa escala, también tienes estos, ¿no? En tu procesamiento y tu manera de reaccionar al entorno, tienes esos 4 aspectos que yo mencioné antes. Tendría, ¿no? Quiere decir, puede haber una persona profunda, pero que a lo mejor, pues eso, no tiene un sistema nervioso tan activo, eso no sería una paz. Y puede haber alguien, pues a lo mejor, que se ha quedado sensibilizado por un trauma y es muy reactiva y muy emocional, pero tampoco, quizás, ¿no? No sé, no tiene esta capacidad de... A veces es una cosa muy intuitiva. Nosotros, eso, que estamos en la asociación desde hace años, notas enseguida cuando los PAS, que son todos cortados por... Hombre, hay mucha diversidad igualmente, porque es un rasgo que convive con muchos otros, ¿no? Pero las PAS tienen una manera de ser y, no sé, se nota su manera de ser como es. Y personas, ya digo, en general son contenidas y sí que hay un tipo de... se correlacionó este rasgo con la introversión-extroversión. Se consideró que hay un 30% de PAS que son introvertidos y este perfil, claro, al cruzarse con el rasgo de la extroversión es un poquito más hacia afuera, no es tan contenido y reflexivo y con una emocionalidad más para adentro, ¿no? Está más volcada hacia afuera, pero en general sí es eso, hay esta profundidad, ¿no? que se ve mucho. O sea, has dicho que el PAS correlaciona más con la extroversión que con la introversión. No, al contrario, al contrario. Ah, vale, es que creo que era... 70% Sí, de hecho, a día de hoy se ha ido correlacionando con los 5 grandes rasgos y otros, y ha habido, bueno, conclusiones muy interesantes. Es una maravilla porque ya va habiendo evidencia científica de muchos aspectos, antes no, porque era muy nuevo, y bueno, se van descubriendo cosas interesantes. La mayoría de PAS son introvertidos, y esto es muy interesante porque cuando Elaine Aron empezó, ¿qué le pasaba a ella? Ella, bueno, como pasa con tantos psicólogos e investigadores en psicología, que busca respuestas a casos personales, ¿no? Entonces ella decía, yo no sé qué me pasa a veces que me bloqueo, ¿no? Me bloqueo en situaciones de hacer mucho o de que hay mucho estresor emocional o así, me bloqueo, no sé por qué me pasa esto, voy a investigar qué puede ser. Empezó a ver teorías y veía teorías afines, lo primero que se fue a las teorías de la introversión, pero después ya vio que no, que eso no era, no respondía. Pero sí que lo acabó correlacionando y vio, bueno, sí que hay una mayoría de introvertidos Tiene que sentido, ¿no? Por esa saturación que tú me contabas, si el sí, entorno te satura, el lugar claro. seguro sea dentro y no sea en el exterior. Claro, efectivamente. ¿Y qué le pasaría a un PAS más extrovertido? También, por ejemplo, habría un porcentaje minoritario de PAS que serían buscadores de sensaciones, que parece casi una contradicción, ¿no? Entonces, en estos casos, la persona como lo tiene un poco más fácil a nivel de socialización, pero más difícil para regularse, porque ¿no? Es como que busca, en el caso de los buscadores de sensaciones, la dopamina, experiencias nuevas, pero se satura igual. Entonces es todo el rato como, no necesito experiencias, pero voy a bajar el ritmo que me estoy saturando. Es como ajustar. Elaine Aron lo define como que estas personas están todo el rato poniendo el pie en el freno y el acelerador, ¿no? Van ahí modulando para poder gestionarse bien. Si no, claro, acaban pasadas de rosca, ¿no? Acaban agotados el sistema nervioso. Vale, voy a hacerte una pregunta que es ya, como metiendo un poco el dedo en la llaga, pero que según lo estabas contando me ha llamado la atención. Para ser Sí. PAS hay que ser artista, creativo, hay que ser escritor, poeta, pintor. No necesariamente. No, lo que sí pasa y tiene mucho sentido. A ver, si tú captas muchos estímulos de fuera, muchos son bueno, este procesamiento profundo, ¿no? Que hace que las personas con alta sensibilidad pues sean en general personas profundas, que se plantean las implicaciones de las cosas, que cuando toman una decisión están pendientes si afecta a los demás, que por lo general bueno, están pendientes de los problemas del mundo. Ya te digo, ¿no? Hay un poco esta... Entonces, si tú, y aparte este procesamiento a veces es intuitivo también, ¿no? Procesos subconscientes que están ahí trabajando y tal, hay bastante intuición. Entonces, si tú tienes ya tendencia a enfocarte en el exterior, a estar pendiente de todos los detalles, ¿no? A captarlos, a entenderlos, a captar matices en los demás, en lo que les pasa, etc. Vale, si además tú eres una persona emocional que necesitas comunicar, ¿no? Sacar esta emocionalidad, ¿no? Sabes que es muy sano, bueno, si la tienes, comunicarla, expresarla, y además a veces si no la tienes no expresas tanto, expresa más el que más mundo interior tiene, más sufre, más se emociona, más tal, ¿no? Y ya digo, y además pues tienes
esta facilidad para llegar a soluciones, ¿no? A veces combinar contenidos, ay, perdón, lo digo bien, sí, contenidos que ya tienes a nivel cognitivo con otros nuevos, es normal que tú seas creativo, o sea, parece como una consecuencia lógica, ¿no? Si tú tienes eso y sientes mucho y captas mucho y además lo procesas de manera compleja y tienes intuición, pues es normal que seas creativo, pero claro, ser creativo no significa necesariamente ser artista. Tú puedes ser muy creativo en el lugar de trabajo, en lo que decíamos antes, está en una reunión y en tu trabajo siempre se ha hecho, no sé, la distribución de horarios de la misma manera. Y dices, es que esto no tiene lógica, ¿no? A nadie se le ocurrió y de repente dices tú, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? Bueno, pues esto también es ser creativo, ¿no? O como maestro, como profesor, también tu centro hace todo de una manera, tú llegas, ¿no? Esto es muy típico en las PAS y las personas creativas en general, dice, pero ¿por qué no lo hacemos de esta otra manera? Bueno, pues la creatividad podría ser por ahí y después, bueno, mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en ACPAS, en la Asociación Catalana, tenemos grupos en Facebook y tenemos lo que se llama establecido ya el martes creativo. Y es que el martes quien quiera bueno, comparte su arte de cualquier tipo, artesanía, cuadros, poesía, lo que quiera, ¿no? Y es una pasada la de talento que hay ahí metido. O sea que sí que creo que favorece el proceso creativo. El ser PAS, pero no quiere decir que tengas que ser artista, ¿no? Pero bueno, que seguramente sí que favorece, que hay un poquito más de creatividad, casi seguro. ¿El rasgo PAS correlaciona? ¿Cómo correlaciona con el CI, por ejemplo? No sé si hay estudios sobre esto. Vale, esto es interesante. No hay, y a veces una de las grandes preguntas es ¿cuál es la relación con las altas capacidades? Por Porque sí, te lo ¿no? decía un poco por eso. A veces tú lees un artículo sobre altas capacidades y dices, a ver, pero hay cosas, se tocan, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, a ver, sé que hay equipos de investigación trabajando en esto y muchos ahora, es un tema que se está trabajando mucho, no hay todavía conclusiones así como sólidas, pero la hipótesis sería que la mayoría de personas con altas capacidades a la vez son personas con alta sensibilidad, pero no al contrario, evidentemente. O sea, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Casi todas, o sea, las personas con altas capacidades pues son personas que se emocionan, son personas muy observadoras, son personas que captan muchos estímulos, etcétera, ¿no? Un poco pero no al contrario. O sea, el porcentaje de personas con altas capacidades es bastante menor que el porcentaje de personas PAS. Yo Entonces, estoy lejos de ser experto en temas de altas capacidades, sí. pero pensando un poco en los casos que he visto, lo que detecto es que normalmente tienen una descompensación entre las capacidades a nivel cognitivo y las capacidades a nivel emocional. Curioso. No siempre, ¿eh? De hecho, bueno, nosotros en nuestras asociaciones tenemos un porcentaje y bueno, y también hemos hecho colaboraciones puntuales con asociaciones de altas capacidades. Ellos, desde luego, se sienten muy identificados con nosotros, pero sí que es verdad que hay este otro perfil. Claro, por ejemplo, puede haber un TEA con altas capacidades, ahí ya no estaríamos hablando de un TEA PAS, ¿no? Ya casi son. A ver, yo no te digo que no pueda haber, porque esto no lo hemos dicho, este rasgo tiene una base genética. Puede haber una persona con TEA que tal vez, ¿no?, por herencia genética sea PAS, pero es que una cosa se compensaría con la otra, porque hay cosas que contradictorias en ambos conceptos. Entonces, ya digo, ahora sí que hay muchas personas con altas capacidades que se identifican como PAS. Si me preguntas por mi percepción personal, aquí ya estoy hablando de sensaciones mías de llevar muchos años gestionando encuentros y etcétera, ¿no? Y coloquios y así. En general, la persona con alta capacidad tiene más energía, mucha más energía, más intereses, hace muchas más cosas y materializa más que a lo mejor el PAS al uso, el PAS que no es de altas capacidades. Pero después otras cosas sí que son muy comunes, ¿no? Es que según va avanzando la conversación, me pasa un poco lo mismo que has dicho cuando has hecho la correlación con las altas capacidades, ¿no? Que encuentro como otros terrenos de la psicología con los que digo, "Jo, es que se correlaciona un poco con esto, se correlaciona un poco con lo otro, Claro, ¿no? Y, sí. y al final, ¿cuál sería la etiqueta que mejor define o que mejor agrupa, ¿no? Por ejemplo, no sé si hay estudios también que correlacionan de alguna forma el rasgo PAS con otros rasgos de personalidad. No sé si tienes un poquito, Sí, sabes un poquito sobre el sí, mío, sí, ¿sí? sí, sí.
Sí, con los 5 grandes rasgos. Sí, pero no me refiero a esos rasgos de Ah, vale, personalidad, me ¿cuáles refiero a entonces? los de Milon, a los rasgos de personalidad, Vale. límite, trastorno, rasgos Ah, límite, vale, tú estás ya rasgos. hablando más de trastorno, si quieres. Sí, pero bueno, o sea, Ya, no quería que decir ya, trastorno porque los vale. rasgos de personalidad se pueden expresar sin que llegue a considerarse trastorno Sí, de sí, sí, personalidad. sí, efectivamente, efectivamente. Bueno, evidentemente, sobre todo cuando empezó esto, sabes que además la psicología ha estado muy, muy enfocada en el trastorno en el pasado y ya no tanto, pero de los estudios iniciales del principio, este rasgo ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, se cruzó con el neuroticismo, ¿vale? Y también con depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? Esto se ha visto. Entonces, una cosa, bueno, que acabó de definir el rasgo fue que no era lo mismo que el neuroticismo, porque en el pasado, seguramente en los años, no sé, 60, cuando un PAS iba a consulta, claro que era el PAS que está súper pasado de rosca, sobresaturado, lleva ya años mal y bueno, mala gestión emocional. Entonces hubieran dicho, venga, ¿no? Pues eso, pues trastorno histriónico, vete tú a saber, ¿no? No sé. Entonces, y bueno, y por supuesto una persona con un neuroticismo muy alto y tal. Lo que se vio es que no era lo mismo, o sea, quiere decir, sí que hay un porcentaje elevado de personas, ¿no? Bueno, para el que no sepa esto, que neuroticismo suena así un poco mal, que sería como la inestabilidad emocional, básicamente, ¿no? Entonces, con más facilidad para inestabilidad emocional. Entonces se vio que sí que hay una correlación alta, pero no necesariamente, ¿no? Lo que decía yo antes, que puedes tener una buena gestión. Y después sí que es verdad que, y aquí sé que se están haciendo todavía estudios, pero si tú tienes un sistema nervioso que se activa más fácilmente y que también se sobreactiva, y si tu sistema nervioso se puede saturar, imagínate que tú llevas una vida, pues no sé, vamos a pensar una mujer, madre de 3 hijos, un matrimonio con marido es alcohólico y tiene que salir a trabajar todas las mañanas a limpiar escaleras y levantar, ¿no? Y vive en una ciudad con, pues esta mujer, si es PAS, no tiene, su sistema nervioso no descansa nunca y eso acumulado a lo largo de los años es un sistema nervioso sobresaturado de manera permanente. A ver, esto ahí puede derivar cualquier persona, ¿no? El acabar con una ansiedad generalizada o incluso una depresión, ¿no? Has forzado la máquina, pero si tú eres PAS y si tu sistema nervioso en eso es un poquito más delicado, vamos a decir, porque es más frágil, ¿no? No más frágil, cuidado, más reactivo, pues es normal que llegues antes a lo mejor. Entonces sí que habría a lo mejor, quiero matizar porque esto es muy importante, porque muchas veces se lee, si eres PAS tienes más tendencia, bueno, y no hay un buen autocuidado o las circunstancias no son adecuadas, ¿no? Pues podrías a la larga derivar ahí. Pero ya digo, en esto hace falta más estudios. Vamos, sí que hay algún estudio que ha llegado a esta conclusión, pero sé que se están haciendo más al respecto. Ya con otro tipo de cosas, por el momento no hay estudios hechos, pero bueno, estaría bien algún día cruzarlo con el trastorno límite, por ejemplo. No hay nada, ¿no? Claro, es Pero que yo estaba pensando también en los rasgos límites porque también se caracterizan por esa intensidad emocional, por ser muy reactivos. De hecho, hay estudios de neuroimagen que digamos que han ubicado esas áreas del cerebro que hacen que esas respuestas a las emociones sean tan intensas. Es decir, que, sí, sí, claro, pero es que, a ver, una persona efectivamente, ¿no? Bueno, la verdad es que ahí es bueno matizar hoy en día, sabes que en el pasado se usaba mucho también la palabra hipersensible, ¿no? Bueno, la hipersensibilidad física, eso ya lo descartamos, no estamos hablando de eso, que es cuando, ¿no? Tu sistema nervioso, tu parte física reacciona a una alergia, a las erupciones, lo que sea, ¿no? O los ruidos también, que una PAS lo suele tener a veces, ¿no? Pero yo no hablo de eso, hablo de hipersensibilidad más a nivel emocional, si quieres. Ahí a nosotros desde la asociación nos gusta diferenciar que esto se confunde con mucha frecuencia, sobre todo los psicólogos de la vieja escuela, ¿no? Y bueno, y Elaine Aron también lo distingue y bueno, y otros estudiosos del campo. Hipersensibilidad sería la baja gestión emocional, la reactividad, muy fácilmente baja capacidad para, bueno, asertiva, ¿no? Por ejemplo, susceptibilidad. Y eso no es el rasgo de alta sensibilidad es algo diferente. Quiere decir, tú puedes ser altamente sensible y no ser hipersensible o hiperreactivo, ¿no? No sé cómo lo que quería decir. Y después, por eso yo antes te hablaba de que puede haber personas que, ya sea por la mayoría de las veces los límites suelen ser por historia personal, infancia, muchas veces vinculación, no siempre, bueno, también
ya sabes que todo es genética combinado con entorno, ¿no? La verdad. De hecho, perdona Pero Teresa, pero es que esto mucha gente tampoco lo sabe. En los sí, rasgos límites sí, hay dos tipos de personalidad límite, la externalizante y la internalizante. A mí sí, me cuadra con la parte internalizante, ¿no? Que precisamente son muy contenidos, con mucha emocionalidad, pero sí. con mucho aguante. No siempre, la imagen que tenemos de la personalidad límite no siempre es explosiva, no siempre es... Ya, sí, 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 efectivamente. Vale. Ahí sabes tú más que yo, pero hasta donde yo entiendo, las personalidades límites ya, quiero decir, es un concepto que ya interfiere enormemente con la vida diaria, lleva una vida funcional. Sé que hay los que le llaman en inglés high functioning, ¿no? Como que bueno, van sorteando la vida y lo van llevando más o menos bien y van manteniendo sus trabajos y tal, pero en general hay mucha inestabilidad con las relaciones y con todo. Sí, no, y incorpora muchos más aspectos de lo que estamos hablando hoy. Digo que Sí. encuentro que puede haber Sí, cierta sí, sí, relación, sí, ¿eh? No, sí, otra vez, que sería muy interesante cruzarlos y es posible que alguien esté trabajando en ello, pero al menos hasta donde yo sé no se ha hecho hasta el presente, ¿no? Cruzar estas dos cosas. sí, además en el Y TLP suele haber historia de trauma, que entiendo que aquí no necesariamente tiene por qué efectivamente, haberla. a eso me refería al principio, ¿no? Que un TLP suele venir normalmente de historia de trauma y una persona, pues, pues no, no necesariamente, ¿no? Entonces, ahora, que si tú eres paz en circunstancias adversas, tienes más probabilidad en acabar ahí, ¿no? En un TLP. Esto no me resultaría ilógico si algún día se confirma, ¿no? Podría ser, podría ser. Pero vamos, desde luego, no sé, por porcentaje en nuestras asociaciones y grupos no tenemos un porcentaje grande de personas TLP que vengan. Sería una minoría muy pequeñita. Antes, out of the record, me has comentado que había como 4 rasgos que definen la alta sensibilidad. No sé si las hemos mencionado o quieres que hacer una puntualización de uno por uno. Sí, sí, los 4 factores que se llaman, ¿no? Del constructo a día de hoy. En un principio Len Aron habló de un solo rasgo y bueno, pasaron los años y dijeron, a ver, tú aquí estás hablando de más de una cosa, de un aspecto, ¿no? Y hoy en día ya se habla, bueno, alguna teoría que habrá de 3 y mete la sensibilidad estética, pero bueno, al menos el matrimonio Aaron y otros equipos hablan de 4, ¿no? Los 4 aspectos, 4 factores, 4 rasgos de alta sensibilidad, que serían el procesamiento profundo, este para el Engaron es el más importante. Lo puedes definir por importante. A ver, los 4 están integrados, los 4 ocurren a la vez y uno no puede existir sin el otro y no hay uno primero que el otro, ¿no? Sería el procesamiento profundo que O sea, decíamos perdona, para que antes. una persona pueda considerarse paz, tienen que haber presencia de estos 4 rasgos. Efectivamente, exactamente. Entonces, el procesamiento profundo y esto conlleva, claro, hay teorías que hablan de personas más reactivas al entorno y personas menos reactivas, y un poco la novedad de las teorías de Aaron es que hablan de que si tú eres así, tu manera de enfrentarte al mundo es diferente, que llevas una personalidad, una tendencia a tener un tipo de personalidad, ¿no? Es un poco la aportación de Aaron con respecto a otras teorías en el campo, ¿no? Que se han centrado más en que eso, hay individuos con sistema nervioso más estimulable, menos estimulable, que se saturan antes, se saturan más tarde, etcétera. De los 4 rasgos, Y perdón, este es el que más me sí, cuesta entender. ¿Qué es eso del sí, procesamiento profundo de la información? vale. Aquí quiero ir al proceso sensitivo, ¿no? El procesamiento sensitivo, perdona, ¿no? Lo que decía antes, cuando tú captas, estamos todo el rato captando estímulos, ya sean visuales, olfativos, ya sean cognitivos, también emocionales, ¿no? Si tienes a alguien alrededor que está preocupado, todo eso es información que nos está entrando. Después, nuestro cerebro, eso, bueno, se integra todos, esos estímulos se integran, ¿no? Y a nivel cerebral y que esto es, por ejemplo, algo que falla en los TEA, la integración, ¿no? A veces hay problemas ahí. Y después tú cognitivamente lo procesas, hay un pensamiento al respecto y haces una respuesta, ¿no? Entonces hay una respuesta a cualquier estímulo que nos llega. Bueno, a veces ignoramos, ¿no? Las circunstancias del entorno, pero bueno, pues es ese proceso, digamos que sería, imagínate 2 ordenadores, uno que hace 4 operaciones matemáticas y te da el resultado con 2 decimales, y otro ordenador un poquito más complejo que te da 8 decimales, pero se ha pasado un poquito más de tiempo haciendo las operaciones, las ha vinculado con otra cosa, le ha metido otro factor por el medio o lo que sea. O Pues sea, tiene a que ver, te mucho voy que a ver con poner un ejemplo. la ¿Cómo? capacidad asociativa. Tiene mucho que ver con la capacidad asociativa. Sí, sí, exacto, exacto. Ese sería más complejo en una paz, ¿no? Entonces, voy a poner ejemplos así de andar por casa, ¿vale? La toma de decisiones en general, pues
es muy típico en una PAS que se tiene, lo de la parálisis por análisis en las PAS pasa mucho, ¿no? Voy a comprar un piso, pero claro, y mi marido no va a estar bien, porque claro, a él le gusta más el campo, a la ciudad, a mí el campo, no, pero claro, pero sí, para los niños, no, pero ya recuerdo que otra vez no sé qué, ¿no? O a nivel de empresa, a lo mejor hay el que va y lo hace y ya está, y el PAS a lo mejor está, cuidado, porque si despedimos a este, detrás hay una familia, o cuidado que en la otra empresa hicimos así y esto, como vale, estás como teniendo en cuenta como muchos más datos, si quieres, ¿no? Tanto como subconscientes como subconscientes a la hora de, bueno, de darle un sentido a las cosas y a la hora también de responder a la realidad, ¿no? A tu respuesta adaptativa, como que normalmente es más compleja y más meditada, si quieres, ¿vale? Entonces, ya digo, es muy típico esto también, por dar otro ejemplo, ¿no? Más concreto. Una PAS tiene muchísima facilidad para profundizar en lo que sea. Entonces, tú vas a un encuentro de PAS y a los 5 minutos estás hablando del sentido de la vida. Por ejemplo, en una PAS es muy fácil hablar de emociones y entenderlas. Después podemos hablar de los hombres PAS, porque aquí hay un tema también muy interesante. Un hombre PAS se siente muy cómodo hablando de emociones y esto a otros hombres les choca. ¿No? Y no quiere decir que sean frágiles ni que se pongan a llorar, a lo mejor no, para nada, ¿no? Son hombres que están ahí en el día a día, pero bueno, sí que a lo mejor van a entender muy bien una amiga que les explica un problema y van a aconsejar bien, estas cosas, ¿no? Ahí está esta parte. Y después eso, hay muchas PAS que notan que en el día a día las conversaciones son muy superficiales y que no se profundiza y a una PAS le gusta bueno, bajar a la profundidad, hablar de cosas, conectarse, vincularse de manera muy íntima, ¿no? Bueno, bajar, ya te digo, que salirse de eso, por eso a veces hay PAS que se sienten desubicadas. Mis amigas son muy superficiales, hablan de trapitos y de cotilleos y tal y cómo está el mundo, ¿no? O cosas así, estos son comentarios muy típicos de a veces de personas PAS, ¿no? Como, sí, sería un poco eso. Vale. ¿Y los otros 3 rasgos Y cuáles entonces serían eso, entonces? sería la capacidad para captar matices del entorno, ya sean matices más sensoriales. Aquí también se puede añadir un comentario, a veces lees en redes que las personas PAS tienen los sentidos más agudizados. Entonces, no es exactamente así. Por ejemplo, puede haber una persona PAS que sea miope, ¿no? Quiero decir, ¿no? Y su vista no estará tan agudizada. Es más bien como ese estímulo se procesa a nivel cerebral, ¿vale? Se procesa con más matices. Entonces, claro, si se combina a veces una persona que tiene los sentidos agudizados con además un procesamiento, ¿no? Porque el captar los estímulos físicos tiene las dos partes, la parte del órgano puro y duro, ¿no? La retina, y después cómo te llega al cerebro y cómo tu cerebro le da forma y le da... Entonces, claro, si combinas las dos cosas, yo qué sé, teníamos una socia que su hija tenía oído absoluto, o sea, de estos oídos que captas todos los grados y bueno, una capacidad para la música bestial, ¿vale? ¿Pero dirías que, por ejemplo, la cualidad de tener oído absoluto es propia del PAS? No necesariamente, pero que sí bueno, que es uno de los aspectos, ¿no? El tener Yo lo esta que había facilidad leído para era captar matices sensoriales, ¿no? De manera compleja. yo lo que había Sí. leído era respecto al umbral del dolor, que suele ser, siempre me lío si es También, más bajo o más alto, o sea, que duele antes, vamos, es lo que quiero decir. efectivamente, claro, exacto, sí, el umbral del dolor suele ser más bajo y también las medicinas y los estimulantes suelen afectar antes. De hecho, ahora ya se están empezando a hacer estudios en este sentido y creo que serán interesantes, ¿no? Empezando con muestras bastante amplias de individuos, ¿no? Pasándose el test de alta sensibilidad y se está valorando realmente si es así, ¿no? Porque esto es, bueno, todo aún está sin validar, ¿no? Si realmente es así, que bueno, creo que va a dar que sí, ¿no? En general. Entonces, pero es normal, porque es eso, tu sistema nervioso responde antes a cualquier cosa de exterior, y bueno, y también cualquier cosa que ingieras, ¿no? También, en el fondo, también es más reactivo a tus sensaciones corporales, ¿no? La propia percepción suele estar muy desarrollada en las PAS. Entonces, esta sería la segunda. ¿Crees una cosa, Teresa? ¿Crees que puede Sí. haber en estas personas más miedo, perfiles más miedosos? Porque yo lo que pienso es, si lo que te separa con el exterior, o sea, es más penetrable, es más fácil que te hagan daño, es más fácil que Sí. algo ¿no? te impacte,
que haya como mucho miedo, como mucha precaución a recibir. Tú lo has dicho, justo, has usado las dos palabras que yo iba a usar. Creo que ahí, dependiendo de la personalidad de cada uno, de cómo ha sido tu vida, ahí te lo tomarás como serás un miedoso, lo que tú dices, y te abrumarán las cosas, o serás precavido, pero con tranquilidad, ¿no? Y esto se vio muchísimo, ¿sabes cuándo? En la pandemia. En la pandemia tuvimos, bueno, encuentros online, seguimos haciendo encuentros mensuales, etcétera, y entonces se vio un contraste muy grande, pero muy grande, entre las PAS que, bueno, han tenido un camino personal o son personas, pues bueno, con una inteligencia emocional alta, están bien asentadas o lo que sea, que se lo tomaron como, bueno, un periodo de que bien, baja los estímulos, estoy más tranquila, voy a aprovechar pues para hacer ahora unos cursos de mindfulness o lo que sea, y la verdad es que estaba con muchísima aprensión por todo lo que estaba ocurriendo. No es que la primera no lo estuviera, no es que no se sintiera mal por las personas en el hospital o lo que sea, pero bueno, sabía dar a lo mejor, ¿no? Lo tomaba de otra manera que las que estaban realmente con angustia, ¿no? De Dios mío, esto qué duro, la gente está sufriendo muchísimo, bla, 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 ¿no? Entonces, sí que creo que depende un poco de eso, pero lo que sí hay es esto que dice Elaine Aron, esto creo que no lo he mencionado, ella habla de la expresión de pausar, evaluar y actuar, ¿no? De pausar antes de actuar, ¿no? Que ya digo, estamos hablando de centésimas de segundo, pero sí que hay, por eso a veces ella dice que es más, es lo contrario de impulsivo que lo contrario de, no sé, de otras cosas que se dice a veces, de poco emocional, algo así, ¿no? Sería una persona, lo contrario de alguien impulsivo. Vale, entonces tenemos Eso es, entonces, el procesamiento del pensamiento profundo, este que se llamaría como hipersensibilidad sensorial o cómo llamamos este segundo bueno, rasgo. capacidad para captar matices o sutilezas en el entorno, ¿vale? En las PAS es muy típico, no digo que pase solo en las PAS, pero que se dan cuenta de que alguien ha cambiado los cojines del salón cuando nadie se da cuenta, y no, en general, y por ejemplo, Hostia, entonces yo no soy PAS, ¿eh? porque en mi ¿Se te consulta pasa? he descubierto que hay una planta en el baño después de 2 años. Qué bueno. Y sí, o bueno, por supuesto notan cuando alguien, eso es típico, ¿no? Una maestra Paz que nota enseguida cuando un alumno está tenso en clase, no sabe por qué, pero dice, este niño no, y igual le pregunta y dice que murió mi abuelito ayer o algo así, ¿no? Eso enseguida, ¿no? Hay mucha facilidad para esto, para notar si alguien se ha cortado el pelo, yo qué sé, ¿no? Entonces es eso, hay, por ejemplo, un estudio, ¿no? Muy interesante en este sentido, ya hecho hace unos años, hasta el 2002 creo que fue, en la Universidad de California, se pasó el test de alta sensibilidad y entonces se puso a la gente a hacer pruebas de estas típicas de detectar diferencias, bueno, captar detalles, ¿no? De estos quizzes así que hay. Y entonces lo que se vio es que los PAS puntuaban más alto, o sea, habían captado más detallitos y tal, pero estaban más activados, tenían más estrés al acabar, que también tiene lógica, porque si tienes este sistema nervioso que se activa antes, ¿no? Se pone más alerta antes, pues es normal que estuviera, o sea, los dos tienen sentido, ¿no? Las dos respuestas. Entonces, este sería el segundo, habría la respuesta, la alta capacidad emocional y de empatía, un poco como consecuencia de eso, y la facilidad para sobreestimularse, ¿no? O sobresaturarse. Que también tiene sentido, ¿no? Si tu sistema nervioso capta más, es que se activa antes, es normal, ¿no? Las dos cosas van juntas, pero también se puede pasar la curva, ¿sabes? ¿No? Ahí en deporte y en otros tipos de psicología del rendimiento se habla de que hay el nivel óptimo de activación del sistema nervioso, a veces cuando estás un poco aplatanado, recién levantado y no rindes bien, ¿no? Necesitas estar un poquito activado, un mínimo de estrés bueno que le llaman, ¿no? Y activar tu sistema parasimpático, ¿no? Un poquito, pero la PAS tiene el peligro de que se puede pasar de frenada, ¿no? Enseguida, si no se cuida y no, pues eso, no es consciente de que me estoy empezando a poner muy tensa o ya estoy forzando mucho la máquina esta semana, mañana me voy a tomar la tarde libre o algo así, no sé, bueno. Entonces esta sería la última, bueno, que ya digo, podríamos ponerlas en otro orden, ¿no? Pero Uno de los modelos sí. de inteligencia emocional más conocidos es el de Mayer y Salovey, que identifica la inteligencia emocional en 4 fases, que era identificación, comprensión, regulación y expresión de las emociones. Y me da la sensación de que el PAS es como comprender a la persona una forma particular de moverse en esos 4 escenarios, ¿no? Porque primero estamos hablando de cómo recibe la información, luego Sí, cómo la procesa y luego cómo la experimenta. sí, sí, sí. Más que nada es que eso, es que tener el sistema nervioso de esta manera, ¿no? Tener este tipo de condicionamiento,
del sistema nervioso, lo digo bien, y procesamiento cognitivo te afecta a todos esos niveles, a cómo captas la realidad, a cómo la procesas, a cómo respondes y a tu respuesta emocional, ¿no? Te afecta a todos los niveles, a todos, también al que lo tiene menos, claro. En la parte baja de la escala, pues encontraríamos lo mismo, claro. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Una paz que tiene de ventajoso, pues que va a ser una persona, primero, que tenga una muy buena capacidad para valorar las cosas globalmente, que probablemente capte cosas que otros no captan. Esto es muy típico, los grupos lo oyen mucho, es que yo a veces lo veo venir y los demás no. Esto lo dicen muchísimo y no me creen y después yo lo veo y digo, ¿veis? Eso lo dice mucho mi madre. Sí, sí, Suele sí. tener razón. Qué bueno. Y entonces, ¿cómo se llama esto? Esto es positivo. También es positivo que tengas capacidad para entender a los demás, son buenos consejeros en realidad, ¿no? En general, la gente les viene a pedir consejo, tienes facilidad para vincularte, facilidad para el disfrute, ¿no? Con las cosas buenas y con las cosas sensoriales, etcétera. En general, pues, claro, eso es algo bueno, ¿no? Que te emocionas mucho cuando estás enamorado, hay todo eso, es muy bueno. Y después lo que decía, que puede haber una creatividad. Y después, bueno, son personas detallistas, en general cierto perfeccionismo, hacen las cosas bien, ¿no? Cumplidoras, valor ético también, porque como hay ¿no? Valoras todo, pues en general. Bueno, después hay las desventajas, ¿no? Pues eso, que tu emocionalidad tienes que, es como un caballo que se puede desbocar, ¿no? Al ser alta, pues tienes que saber gestionarla bien y la regulación después del sistema nervioso, que se sobreactiva. Entonces, esas son las desventajas. En el otro lado de la escala, imagínate en esta escala que decíamos de Plues, ¿no? Que, bueno, pues a lo mejor una persona en densidad más baja, pues, mira, yo recuerdo un jefe que tuve, ¿no? Pues un crack para hacer cosas y ¿sabes? Conseguir objetivos y pueden con todo y pueden llevar unas vidas súper tal y venga, pero a lo mejor cuando le tocaba hacer un proceso de selección es que le costaba muchísimo, no daba, no atinaba, no sabía, le faltaba esto, ¿no? El comprender a los otros, el captar detalles, y bueno, otros lo consideraban como muy frío, ¿no? Bueno, claro, y todas las personalidades son buenas y complementarias, ¿no? En el fondo, todo, la diversidad, ya sabes, hoy en día creo que eso todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Un equipo humano, si tienes diversidad, cada uno aporta de una manera, ¿no? Todos contribuyen de maneras diferentes. Siempre que entiendas que el otro funciona de otra manera, ¿no? Porque su cerebro y el resto de su organismo está configurado de una manera diferente, pues ya está, ¿no? Y que haya un respeto. Vale, para ir acabando, te quería abordar Sí, sobre un tema, a ver qué sí. piensas sobre esto. No paro de encontrarme anuncios de gente que dicen coach especializado en personas PAS o no sé qué, no sé cuánto. ¿Crees que se está un poco, pregunto, se puede estar un poco explotando esto como una especie de nicho? Sí, 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 sí. Antes te decía que era un rasgo mal comprendido por el propio término, porque no se conocía mucho y todo lo demás, y que decía que había calado mucho en redes sociales. Y ahí hay dos peligros, ¿no? Hay el que habla de los PAS, o sea, son dos extremos, ¿no? Como pobrecitos, como sufren, bla, 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 ¿no? Que no es eso, este rasgo. Se están equivocando, están hablando de la hipersensibilidad pura y dura o de personas con traumas y este rasgo no va de eso, ¿no? O también ahora hay el otro extremo, que es como el de somos especiales, ¿no? Y eso yo creo que está haciendo mucho daño a la difusión rigurosa y un poquito más bueno, completa, ¿no? Y no tan sobresimplificada de este rasgo. Yo Entonces, lo estoy viendo mucho eso en círculos de sí. emprendedores y de emprendimiento, ¿no? Y que creo que es la parte que a mí me ha alejado un poco del término. Entiendo, sí, sí, sí. Entonces, es más, a veces, aunque entiendo que todo el mundo tiene buena intención, pero son personas que a lo mejor se han identificado con este rasgo. A veces marca un antes y un después, porque dependiendo de la historia personal de cada uno, ¿no? Hay gente que a lo mejor en casa eran un poco diferentes a sus hermanos y tenían un padre que no tenía este rasgo y los ha machacado mucho y se han sentido un poco alienados del resto. Entonces, ostras, de repente descubrieron, mira, no tenía nada raro. Mi padre siempre me decía, mi madre, no, es que te lo piensas todo demasiado, te lo tomas muy a pecho, no tal, ¿no? Y no le das tantas vueltas. Y ahora veo que es que esto era normal. Entonces, se reconcilian con eso, les importa mucho, es normal, ¿no? Y entonces de repente es como descubrir, tengo esto, tengo que evangelizar, ¿no? Entre comillas, ¿no? Tengo que anunciarlo a otros, pero a veces sin un conocimiento realmente profundo, ¿no? No se han formado. También es un rasgo nuevo, tampoco hay demasiados sitios para formarse, muchos psicólogos lo conocen 4 cositas y tampoco conocen mucho. Y entonces a veces
se están, y más también por la naturaleza de las redes sociales, hoy en día Instagram, que es 4 fotos ahí con mensajes súper simples, que acabas simplificando tanto que al final desvirtúas, ¿no? El concepto. Y, Claro, es decir, entonces, si no crees que haya una sobreidentificación con el término, porque también, yo me también. acuerdo Entonces, una amiga que estaba haciendo un curso de, no sé, no me acuerdo qué sí, era, que les pasaron un test, ¿no? Y de sí. los 10 que hicieron el test, 8 les salía que eran PAS. Es que es Madre como... mía, ya, ya. Después, quiero claro, decir, hay una versión simplificada del test que es de sí o no. Y esa versión no es tan, a ver, vale, es una versión de andar por casa, pero el test es con escalas, ¿no? Y sí, entonces, no lo digo tanto por el test, que no tengo ni idea de sí, cómo es, ¿vale? Sino sí, porque creo sí. que a nivel de deseabilidad te apetece Sí, el serlo. efecto Forer este, ¿no? De que tiendes Claro, a, como cuando lees el horóscopo y tienes tendencia a creer que se va a aplicar a ti, entonces ya como las ganas de que se aplique, ya te lo claro, crees, ¿no? en tu voluntad está Sí, ser sensible, ser claro. empático, ¿no? Que a lo mejor... Claro. Y claro, y si te lo presentan además, como lo está presentando alguna gente, como que somos seres especiales, somos más bondadosos, captamos tanto, la empatía se pone en mayúsculas y, oye, cuidado, este Esa es otra rasgo esa no es otra es, de o las cosas... sea, Sí, dime, perdón, que te he no, interrumpido. iba a decir que este rasgo no es una enfermedad, no es un defecto, pero tampoco es algo que te haga especial ni mejor a los otros, ¿no? Cuando en los grupos o en nuestros encuentros alguien dice, ay, ojalá todos fueran paz en el mundo, decimos, uy, cuidado, ¿eh? No tiene nada que ver, hay paz muy retorcidos también, ¿eh? Cuidado, que esto no significa ser más bueno ni tener mejores valores, no va de eso, no va de eso, ¿no? Entonces, sí, claro que es bueno, ¿cómo se llama esto? Tener sensibilidad. Y también voy a matizar una cosa que lo que dije antes de la empatía. Si tú eres una paz que estás con una situación muy difícil y sobresaturado y mil cosas y con una ansiedad por las nubes, lo último que tienes es empatía con los demás, porque ya bastante faena tienes con gestionarte a ti mismo. O sea, claro, esto que decíamos de la capacidad de empatía es una paz, pues bien, que está cuidándose y que está, ¿no? en armonía, ¿no? Pero claro, y bien regulada, pero una paz ahí no va a ser, al contrario, puede hacer mucho daño sin querer, ¿no? Porque lo que te digo, está ya bastante con su torbellino interior que en ese momento no está siendo quizás empática con otros, ¿no? Entonces sí, creo que hay mucha idealización y que sí, que se ha puesto esto un poco de moda y creo que no hace a veces no hace favor a la difusión pues más académica y un poco más profunda del rasgo, ¿no? Por eso ahí las asociaciones, siempre insistimos que la gente que no siga un perfil cualquiera, ¿no? Que se fije quién hay detrás, que sea un profesional de la psicología, a ver, yo no voy a decir que no haya coaches bien formados y que algunos pues tengan mucho conocimiento, que los hay algunos también, pero después hay mucho terapeuta que ha salido de las piedras o quien ha hecho un curso de 3 meses y que ya se autodenomina lo que sea, ¿no? Asesor de alta sensibilidad o algo así, y eso es un poco peligroso. Yo lo que Y pienso respecto a eso, por ejemplo, a ver qué piensas sí, tú sobre este tema, es sí, que a mí como psicoterapeuta que se dedica a trabajar con personas, cuanto más sepa del PAS, si tengo un paciente PAS enfrente, mejor le voy a poder ayudar, pero al claro. final sois personas que necesitáis hacer psicoterapia como el resto de las personas, ¿no? Efectivamente, no. Primero, es un rasgo que no necesita de psicoterapia inicialmente. Eso es importante decirlo. O sea, si tienes este rasgo, ¿no? A veces que escriben padres a la asociación, oh, me acabo de dar cuenta que mi hijo es PAS, ¿qué hago? Bueno, pues inicialmente igual no tienes que hacer nada. Si tu hijo está bien y está en escolarización normal y más o menos un niño que va bien, no tienes que hacer absolutamente nada. Solo entender cómo es, aprender cómo es este rasgo, porque te puede ser útil para entenderlo y ya está, ¿no? Cuando pase un bache o lo que sea. Pero entonces, inicialmente no requería de terapia y después puede requerir de terapia como cualquier otra persona en un momento dado de la vida. Quizás es verdad que todo es más intenso para bien y para mal y puede ser que un momento de un bache a una pues, le cueste un poquito más, ¿no? Un duelo o algo así. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces, esto sí que tengo que decirlo, de hecho hemos hecho hace poco una charla para psicólogos que la mayoría eran PAS y salió este tema, ¿no? Eh, la paz, claro, el vínculo terapéutico siempre es importante. Para una paz es más que para nadie, por esto que decíamos, porque se captan más cosas, el entorno te influye, entonces una paz normalmente va a decidir por sensaciones. Y este psicólogo, esta psicóloga me parece más paz, noto que me comprende más, es más flexible, es más amorosa, cuando voy a su consulta me siento más a gusto,
el otro no, tiene las luces fluorescentes, me habla un poco directo. ¿Sabes? Estas cosas a veces a una PAS no le vale o no se siente cómodo con cualquier tipo de psicólogo en cuanto a personalidad. Y sí que diría incluso que creo que aquí se puede hacer algún trabajo interesante algún día, que hay un tipo de terapia que va a ir mejor a una PAS que otras. Hay ciertas cosas, ¿no? También la paz piensa que es muy profunda, ya se ha analizado mucho, entonces a veces puede ser muy activa. Y entonces, claro, que llegue una paz al psicólogo y le diga, yo pienso que tal, el psicólogo diga, ¿acaso es usted profesional? ¿Sabes? Eso ya una paz, ya crucificado, ¿no? Me está cuestionando, no me deja hablar, no me... A veces, bueno, también esto estoy hablando generalizando, ¿eh? Tendencias como muy... Eh, pero bueno, Es que a mí ahí esto pasa. del otro lado se me ocurren también muchos contrapuntos a eso, Sí, sí, por pero supuesto, pero esto está basado, de hecho, en un caso de hace poco, ¿no? De un PAS que consideró que estaba deprimido y se había muerto su amigo, su mejor amigo de un suicidio y se acercó al psicólogo. Y claro, llegó diciendo, mire, yo es que creo que que estoy deprimido. Ah, ¿acaso eres tú psicólogo? No, entonces, ¿para qué vienes, no? a ver, que sí que psicólogos imbéciles y psicólogas imbéciles está ahí, Ya, el hay en chico ya todos se lados sintió también. incómodo, ¿no? Como, entonces le dijo, no, porque veo que me cuesta mucho esto, me cuesta levantarme, estoy no sé qué, estoy triste. Bueno, por lo que he leído, pero ya le cortó, ¿sabe? Le cortó el Eh, fluir y ya. Entonces, esto otra persona lo pasa y no le tal, y a lo mejor la paz ya le queda ahí y ya no se siente cómoda. Entonces, bueno, así que a lo mejor el vínculo terapéutico es como un poquito más importante, ¿no? A lo mejor en terapia como paz, y por eso a veces dicen, es que he ido a un psicólogo y no me ha ayudado, no me siento cómoda. Esto se oye mucho, se oye mucho. O te dicen un psicólogo paz, siempre decimos, no hace falta un psicólogo paz. Sí que hace falta que entienda de este rasgo y, ¿no? Y que no, como alguno que dice, eso no existe, eso son habladurías, o eso, ¿no? O eso es una excusa también, alguno. Claro, eso ya malo, que te digan eso, ¿no? Eh, sí, yo no no. quería, por si se ha malentendido, yo no quería decir ni mucho menos que la condición PAS implique tener que hacer terapia porque efectivamente Sí, no es una patología. Lo que decía es exacto. que al final cuando una persona PAS va a terapia porque por las vicisitudes de su vida necesita hacerlo, necesita Sí, hacer psicoterapia como el resto de personas, dentro de que saber para ti como profesional, entender el rasgo PAS, pues creo que te puede ayudar a muchas cosas. Me parece, por eso, efectivamente. Sí, a ver, hay coaches, yo sé que no, que asesoran más en el plano, lo que tú decías, a lo mejor laboral, pero bueno, a lo mejor es un proceso que uno puede hacer simplemente informándose sobre el rasgo, ¿no? Y a veces hay gente que está muy perdida a nivel vocacional y le ayuda quedar con, bueno, pero bueno, sería en ese aspecto puntual. Bueno, no te digo que no, que para ahora, claro, el peligro sería estar en un coach cuando tú realmente tienes ahí un tema ya serio, ¿no? Que tendrías que tratar con psicoterapia, claro. Pero bueno, yo entiendo que ahí el coach debe ser responsable y ya derivar cuando llegue, ¿no? Se lo debería hacer, lo debería hacer si fuera así, claro. la, la etiqueta PAS yo creo que tiene para la persona, saberse PAS, creo que puede tener muchas cosas positivas, como hacer una lectura más amable de cosas que le han pasado, ¿no? O ese sentimiento de soledad o de incomprensión. Pero ¿no crees que también puede tener puntos negativos la etiqueta? Por ejemplo, en el caso que me has contado de lo del niño que ya se le dice que es PAS, creo que crees que puede tener efectos negativos. Sí, yo si tengo un hijo, a lo mejor no le diría así directamente, mira, que tu papá y yo hemos enterado que tú eres no sé qué. No, no hace falta. Ahora, a lo mejor no viene mal que el niño, yo qué sé, que ve que el día que hay mogollón de jaleo en clase, ¿no? Se le molesta mucho y tal, pues decirle, bueno, esto es normal, hay niños que son más tal y a otros les pasa menos, o el niño que, pues eso, el profesor está enfermo y él está preocupadísimo, los compañeros no viene el profesor y él está agobiado, que el profe, ¿qué le pasa? ¿No? Estará muy malito, mamá, y tal, esto es típico niño paz, ¿no? ¿Y tú crees que lo estarán cuidando bien? Y tal y cual, y volverá a tardar mucho, ¿no? Empieza a dar ahí mil preguntas, ¿no? Eso es súper típico. Entonces, ¿y por qué otros no se preocupan? Pues ahí decirle, bueno, es que algunos seres humanos nos preocupamos más, otros menos, no pasa nada con que te preocupes, cada uno es como Sí. es y tal. Entonces, normalizar, ¿no? Su manera de ser, eso es muy importante. Y con respecto al otro que decías, creo que es una pregunta muy importante lo de la etiqueta, ¿no? Entonces, lo que digo yo siempre, vamos a llamarle categoría porque los seres humanos, la realidad es tan compleja y el ser humano es tan complejo que necesitamos hacer categorías, simplificar un poquito para entendernos a nosotros y a los otros, etcétera.
en ese sentido es útil. Y como tú dices, el saber que uno es PAS pues, puede servir para lo que tú has dicho, ¿no? No sentirse tan diferente, incluso para descubrir a veces cualidades tuyas que no conocías porque estabas tan centrado en las desventajas a lo mejor. ¿Sabes? Eso no es malo, es muy bueno entenderte y estar en paz contigo mismo y aplicar un autocuidado, lo que decíamos antes. Vale, ahora ya entiendo porque yo de jovencita, cuando a las 3 de la mañana en la discoteca no aguantaba más. Bueno, pues ahora ya lo sabes, pues de mayor te cuidas, ¿no? Lo que sea. En eso sí, pero estoy totalmente de acuerdo. Esto es un rasgo de la personalidad que convive con muchos otros. Entonces, ser PAS no te define ser PAS, te define pues, ser madre de familia, te define haberte criado de una manera, ser de un país determinado, de una cultura, ser introvertido, extrovertido, ser creyente. No creyente. Hay muchas cosas que te definen, ¿no? Entonces, este es un aspecto más, vale, condiciona mucho, porque ¿no? Condiciona mucho tu sistema nervioso, todo lo demás, pero es un rasgo que convive con muchos otros y tú puedes ser muy diferente a otras PAS, por ejemplo. ¿No? Y incluso pues, asemejarte mucho a alguien que no es tan PAS. A lo mejor, quiere decir que, entonces sí, no es una etiqueta para colgarse y menos, por supuesto, nunca usar como una excusa, que también esto a veces lo hemos visto, ¿no? Ay, es que yo soy PAS y entonces a mí me tienen que tratar. No se trata de esto para nada. Y esto es algo que desde las asociaciones nunca hemos hecho ni haremos, de pedir, ¿no? Recuerdo una vez en una entrevista en un periódico que el primero que preguntó el entrevistador es ¿y qué pedís? ¿Cómo se hace? Bueno, no pedimos nada. No, esto es una enfermedad, no pedimos ninguna, ¿no? Es solo dar a conocer el rasgo y que se entienda cómo es, ¿no? De una manera correcta. Y cuando se entienda, pues ya está, con eso ya nos llegará porque todo el mundo entenderá, ¿no? Cómo son los PAS y eso, que tienen ciertas necesidades diferentes y ya está. Y cierto potencial diferente también, básicamente. Pues tiene muchísimo sentido lo que está diciendo Teresa. Yo os vamos, suscribo todo lo que has dicho, me parece que es justo así. Lo de etiqueta no lo decía en un sentido peyorativo ni mucho menos. Creo que las etiquetas están bien porque nos ayudan a estructurar la información. Sí, Y lo que has dicho, yo creo que puede tener su parte positiva, el ejemplo de la discoteca, ¿no? Una persona que a lo mejor se culpabiliza por no tener, y en el momento sí, en el que entiende que se satura antes y puede dar una explicación, pues dice, bueno, pues ya está, pues soy así, me saturo antes, me voy y listo, ¿no? claro, claro, Y luego exacto. pues, la contrapartida de poder usarlo a lo mejor cuando no, o incluso sentirte limitado. No sé si habrás visto casos de personas que se sienten limitadas en el sentido de yo solo puedo relacionarme con personas que sean paz o solo me puedo enamorar de la persona que sea paz. No sé si eso... Claro, puede llegar a ocurrir eso, ¿no? Como, o clasificar el mundo como los PAS y los no PAS y los PAS especiales y los no PAS. No, por Dios, eso no nos gusta y siempre intentamos, ¿no? Desde nuestra posición, intentar evitar ese tipo de percepciones, ¿no? No se trata de eso. Entonces, se trata de lo que decía antes, ¿no? El mundo es muy variado, además hoy ya se sabe que no es PAS y no PAS, sino que hay una gradación y de ser como tú eres, entender que si hay otro, pues puede ser diferente. Si tienes una pareja no paz, pues seguro que a veces no va a entender tu intensidad o que tú te quedes ahí dándole importancia a un tema y valores pues todos los aspectos que tiene ese tema y diré, ¿por qué te complicas? Venga, vamos para adelante, tal. Bueno, pero no, es importante que uno entienda lo otro y ya está, y todos somos diferentes, ¿no? Yo pues eso, me voy a un concierto, lo disfruto muchísimo. A ver, no voy a decir que uno no puede disfrutar el concierto, pero a lo mejor la paz se queda embelesada allí, ¿no? Disfrutando, y a lo mejor su pareja pues, le dice menos. Bueno, pues, pero pues su pareja disfruta otras cosas. Y ¿por qué no? Y se pueden llevar bien igual y pues una pareja muy satisfactoria, ¿no? Entonces, es simplemente pues saberlo y después también hay gente que hace cambios en su estilo de vida, esto es importante. Hay gente pues, que está haciendo un trabajo que es súper antipaz, entre comillas, ¿no? No le encuentra un sentido, es muy mecánico, no está desarrollando nada el componente creativo, no, siente que no es útil a la sociedad y eso para los padres es muy importante. Y acaban pegando un giro o se van fuera de la ciudad y se viven fuera porque hay menos estímulos. Bueno, hay gente que pega giros así cuando descubre este rasgo o que aprende simplemente a cuidarse, a poner el freno a veces, ¿no? Ya está. Pues muchísimas gracias por haber venido. Pues nada, Por... ¿no? Otra vez, gracias a ti por la invitación. Yo creo que está guay, ha quedado un capítulo muy chulo, lo has explicado súper bien y yo creo que va a la gente que nos escuche y que no sepa muy bien por dónde va el tema, le va a despertar mucho. Vamos, ya te digo que vas a tener un montón de... No sé si podéis ver la gente que hace los test, pero seguro que hay mucha gente que va a realizar las pruebas y a informarse Ajá. sobre esto porque es que es muy interesante. Sí, si no te importa, que comparta las webs de las asociaciones con Por las que supuesto. colaboro, porque siempre, bueno, para que la PASE, la Asociación de Personas con Alta Sensibilidad de España,
es asociacionpaz, todo junto, sin .org. Vale. ¿Vale? Y después la catalana, con la que también bueno, estoy desde el principio, sería www.acpas, o sea, ACPAS, ACPAS, Asociación Catalana de Personas con Alta Sensibilidad, acpas.org. Vale. Entonces, en cualquiera de las dos, pues uno va a encontrar información rigurosa y bueno, actividades dirigidas a los PAS, talleres, coloquios directos en Instagram, como tuvimos ayer uno, por ejemplo, etcétera. Entonces, Las voy a dejar en la nota del programa, ¿vale? Las dos muy URLs bien, para pues, que, pues, si alguien no lo sabe, no lo ha cogido bien, que lo pueda directamente clicar. muy bien, genial. Bueno, yo espero que haya quedado claro y la verdad que te agradezco muchísimo que hayas querido dedicar un programa a esto, porque lo que te decía, todavía es un término muy, muy mal comprendido a veces y viene bien, ¿no? Que se transmita en toda su dimensión y de la manera correcta, ¿no? Y rigurosa. Sí, a mí me parece muy interesante. Seguro que seguiré, os voy a seguir, que no seguía en Instagram y voy a seguir cotilleando. Ajá, muy bien, pues cuando quieras aquí estamos. Genial. Pues lo dicho, Teresa, un placer. Muy bien, igualmente. Gracias, Alex. Hasta Hasta luego, adiós. luego. Adiós.